Juice let loose, vision void. Bloodsuckle and honeysuck. O rose, thou art sick. Oh, the vision void. The bloodsickle cuts the honey. And little children's heavy heads. My dreams are rockable in my bed. Innocence is dripping red. Hola, ¿qué tal? Buenas noches para Buenas todos. Buenas noches. Bueno, en realidad cuando digo buenas noches, primero me estoy dirigiendo a los que están en Argentina, pero sabemos que como hay otra gente que por ahí nos escucha y tenemos diferencias horarias, puede ser buenas noches, buenos días, buenas tardes, según donde se encuentren. Bienvenidos una vez más acá a la edición número 8, ¿no? Estamos en la 8 ya. Soy medio taramana para recordar esas cosas. El podcast de los magos del enclave gnóstico del extremo sur. El único podcast de habla hispana sobre estos temas de magia, esoterismo y ocultismo, y lo hacemos nosotros. ¿Cómo anda, amigo Nepsis? Todo bien, por suerte. Bueno, ¿y el amigo Tercer Elemento cómo está? ¿Bien? Excelente. Bueno, me alegro mucho. Hoy tenemos un invitado que, por lo menos para mí, no es alguien desconocido, ya nos conocemos, y le damos la bienvenida y también las buenas noches al amigo José Luis de Abadía Aurea. ¿Cómo andás, José? Buenas y non santas. Santas. Y por lo tanto muy santas. Buenas y nunca santas o no tan santas. Muchas gracias por la invitación. Es cierto que de alguna manera nos conocíamos. Yo le comentaba acá antes, ¿cuál es el nombre con el que voy a llamar al hermano aquí esta noche? Nepsis. Nepsis. Le comentaba que sentía que son épocas sincrónicas en cuanto a reencuentros y alianzas que por ahí no son tan evidentes en lo exotérico en primera instancia o en lo mundano, pero que se empiezan a vislumbrar, ¿no? Conexiones inesperadas. Sí. Así que nada, muy agradecido de este espacio y estuve escuchando varios de los podcasts, me pareció muy interesante que exista esto. Y aparte de escuchar, de repente, bueno, justamente hablando de las conexiones, ¿no? Menciones de muchas personas que conozco. Así que, estamos contentos. Enhorabuena. Estamos contentos por las repercusiones, así que te agradecemos mucho tus conceptos. Y efectivamente hay como unas sincronicidades medias raras en el aire últimamente. Yo digo que el ambiente esotérico argentino, uno ya que está en esto hace 20 años mínimo fácil, eso me delata. Yo tengo 50 años. El primer lugar donde fui con 19 fue Amorc. Aquel viejo templo de la calle Charlone de Amorc. Sí. Y hay como oleadas como pasa, ¿vieron en la música? Que cada tanto hay como un renacimiento del género X. ¿Qué estaríamos ahora en la New Wave 2, 3? Puede ser que sí, Hay puede momento ser. también para Sí. cada tradición. Estamos en el post-punk. Ellos antes tenían Y ha habido como, más de sí, 50 personas. como épocas de explosión de algunas órdenes acá en Argentina, donde de golpe sale, viste, como una generación, una camada de magos de distintas órdenes. Después hay como un ostracismo. Esto es como la respiración, hay como inhalaciones, exhalaciones divinas. Igual yo no sé si no han disminuido todos, supongamos los más conocidos como Amorc, la Sociedad Teosófica, ¿no han disminuido en la cantidad de gente que... Yo hasta donde estuve, sí. Sí. Las experiencias que yo he tenido hasta ahora en distintos círculos u órdenes, por lo concentran. general, es poca gente. Sí, la que digamos, el cuerpo de gente estable, digamos, ¿no? Sí, Suele ser Claro, poca pero por gente. ejemplo la Sociedad Teosófica, esa biblioteca que está creo que separada de la Sociedad Teosófica, los que están en Caballito, no sé. Sí, los que estaban ahí en la Tienen esquinita un frente al edificio Parque Rivadavia. increíble y todo ese tipo de cosas y no hay mucha gente. Yo en una vuelta que fuéramos 4 creo. Sí, yo creo que eso tiene una explicación con el tema de los aviones. Yo era por sí. Vos sabés que me con las contaron- eras hay cosas que te caen, porque considero que algunas organizaciones ya son Otras por moda también. del viejo avión. Sí, otras pueden tener un resurgimiento por moda, pero Plaza igual, Leoa, por ejemplo, acá que se concentran en un montón de budistas que están apareciendo. Se han Se volvió muy popular. Pero vos sabés que no es un fenómeno nada más de acá de Buenos Aires. Me contaron una vez una anécdota de que una gente que cayó ahí en la Dragon Rouge, allá en, bueno, ¿dónde habrá sido? A ver,
¿Dónde es Sicilia? Afuera, Dragon Rouge, en Estocolmo. Claro, está en Estocolmo. Es más, tenés que ir a Estocolmo para decir realmente que estás en Dragon Bueno, Rouge. ahí está. Si no, sos un mero probacionista. Esta anécdota me la contaban, justamente estuvieron ahí y era un departamento y eran 4 o 5 personas como mucho. Entonces ves que es que en realidad capaz habla bien de un movimiento que tenga poquita gente, porque cuando hay mucha gente es raro, ¿viste? Porque las personas que son habituales y que realmente trabajan, ¿no? Que hacen el trabajo disciplinado y continuado son pocas. Sí, convengamos que esto no creo que sea para Esto pasa también tantos, con claro. el amigo nuestro de la casa Lógena, que llevan años y años, Claro, y suele sí. ser prácticamente Siempre, lo siempre mismo. tienen su grupo Crecen estable. en número, pero Es bastante que en general estable. esto va a ser así, hay un núcleo, Sí. que es el que está estable, y después los Son los satélites, pilares, los Sí, satélites sí. que van a ir. Los radicales libres. Claro, radicales libres. No, igual están los radicales libres, pero después Química están... de quién era eso. Claro. Es que los radicales ¿Cuánto? libres son los que de pronto igualmente conspiran a favor, pero que no necesariamente están todo el tiempo. Claro. Después está la gente que pasa, está un rato y hay algo que de repente, ¿no? Como que la propia egrégora de pronto... Sí, Incluso a veces hacen aportes expulsa. interesantes, pero bueno, después siguen por otro camino. Sí. Sí, No necesariamente son personas Bueno, que eso pasan. también es lo que hablábamos alguna vuelta, de cómo la gente por ahí da muchas vueltas en el ambiente esotérico porque o no se puede comprometer con un sistema Sí. o no sé qué. Yo Sí, también sí. siento que di muchas vueltas con unas cuantas cosas y bueno, van cerrando con el transcurso a veces de mucho tiempo. Como esos políticos que están con todos, ¿no? Que están por todos lados, digamos. Claro, tal cual. Y van a seguir. No vamos a entrar a Que dar no nombres. necesitan un Claro, archivo. no quiero dar nombres para no profanar la energía. El coleccionismo de iniciaciones. ¿no? Claro. Así que, estimado José Luis, el pueblo quiere saber, Sí, amigo. ¿qué es la Abadía Áurea? Bueno, difícil de definir, obviamente, ¿no? Me gusta decir que es una interzona o una zona neutral, pero no por eso neutra, en absoluto. Un espacio de exploración, de un laboratorio, si se quiere. De hecho, tendría que haber traído... Yo escribí un poema de la casa. Antes de comprar la casa que iba a ser la abadía, cuando no sabía si era posible, si se iba a poder, pero yo había hecho como un poema dedicando, ¿no? a lo que iba a hacer. Y hay un lugar, hay una parte en la que digo que es una especie de taller laboratorio, no lugar, intersónico, anarco, gnóstico, colectivo. Bueno, está bien. Claro. Es un lugar... Te lo sabes de memoria y todo, ¿verdad? No, hay un O par de cada personas... tanto va mutando la No, definición. Vos sabés que uno de los conspiradores más importantes de la casa, desde el núcleo duro, Christian Bronstein, Erebus, de nombre mágico, él se sabe de memoria el poema. Yo me siento da vergüenza porque él lo sabe y yo no. Bueno. O sea que tiene un manifiesto, sería. No, No, mira, ¿qué a ver, sí y no. Es un punto importante ese, porque no hay una especie de bajada de línea necesariamente. Hay, si se quiere, una especie de metaparadigma o egrégora protectora, pero la idea es que, mira, hay un juego de rol que se llama Vampiros, es muy conocido. Y una vez me enteré de un concepto muy interesante en ese juego que me pareció análogo a la abadía. El concepto es de Eliseo, o Elíseo. Ahí los clanes de distintos vampiros se juntan, pero no hay conflicto ahí dentro, digamos. Es como que uno deja la bandera en la entrada, ¿no? Y se entra a comulgar con personas de distintas, bueno, en este caso eran clanes, pero en el caso del mundo esotérico, distintas tradiciones, distintos caminos, escuelas, órdenes, logias, fraternidades, etc. Vos en la abadía encontrás esto siempre, encontrás gente desde... ha pasado gente de todo, a ver, desde masones, Golden Dawn, o sea, la Aurora Dorada, Otto, Oro Templi Orientis, Dragon Rouge, gente más de lo que sería de lo hispano, digamos, ¿no? O sea, de Umbanda, Quimbanda. Bueno, se me olvidó un montón. La otra vez una persona que estaba en la casa enumeró a la persona todo lo que había visto en la casa y yo no podía creer porque, wow, pero ¿cómo registraste todo eso? Y después un elemento muy importante que es la gente que yo creo que representa lo laico, que son buscadores con todas las letras, pero que no necesariamente han recibido una iniciación formal en alguna tradición, Sí, digamos. una tradición desconocida. Pero es muy importante eso para mí que esté en la casa porque es un espacio donde la espiritualidad que se curte, digamos, es una espiritualidad autogestionada, autárquica, contestataria en algún punto, libertaria, creativa, transversal. No por eso en absoluto en detrimento de las instituciones que existen, formales. De hecho nosotros, y no hay un nosotros fijo, eso es interesante, Claro. ¿no? Esta cosa cuántica la manejamos bastante. Pero bueno, lo que más o menos somos nosotros sin ser nosotros. Nos-otros. Claro, exactamente, nosotros los otros. Nunca dejamos de recomendar que a cualquier persona que tenga un interés muy serio, ¿no? Como de querer recibir un entrenamiento, que bueno, que recurra a alguna escuela mistérica donde lo pueda lograr. A través de la abadía muchas personas han ingresado a este mundo, al mundo de la búsqueda
en términos de las fraternidades, escuelas, etcétera, y luego han desembocado en o han ido a la Golden, o han ido Claro. acá o allá, y eso siempre es muy grato también, ¿no? Después hay gente que por ahí no cayó en ningún otro lugar, pero que igualmente, al haber pasado por la abadía, les nació encontrar un lugar en el que, bueno, acá está todo esto que yo... Porque es un punto de entrada, yo descubrí. Es como un lugar en el que mucha gente, a través del cual mucha gente entra en este mundo, y después por ahí no los ves, pero después por ahí Una especie de vuelven. vortex. Claro, exactamente. Pero vos sabés que es muy loco, porque después hay gente que son iniciados vieja escuela, que caen en la abadía, no por haber dejado sus lugares No. de pertenencia, sino porque encuentran en la abadía un lugar en el cual pueden ser creativos, de pronto. Claro. Porque hay un lugar para lo artístico. Hay un lugar para Si lo entendemos al arte, bueno... O sea, lo que me queda claro es que no son un cuerpo, digamos, al estilo jerárquico, tradicional, No. con grados. No, pero tengo algo para decir al respecto igual. Aunque Eh, seguramente tengan un núcleo interno que sí. sea el núcleo duro, los que están siempre, como Claro, dijimos recién. claro. Hay una esos egregora- que van a todos los partidos. Totalmente. Bueno, Sin duda alguna hay una egregora, la casa está muy viva y hay una egregora que se ha ido formando. Antes hablábamos acá con Nepsis, ¿no? Era el hermano Nepsis. Perdóname si te llamo hermano, pero no, bueno, es, para mí son hermanos todos los somos, buscadores, ¿no? Somos. Sobre el tema de... Hablamos sobre Gurdjieff muy por arriba y hay algo que siempre me acuerdo, que él mencionaba en un momento que los grupos de cuarto camino, no sé si él llegó a decir cuarto camino en esa frase que me acuerdo, pero bueno, él decía que los grupos se juntaban cuando había que hacer algo y se desarmaban cuando se terminaba lo que había que hacer y luego se volvían a armar. En la práctica, en la abadía, las cosas funcionan bastante en ese sentido. No porque no exista un grupo de gente bastante regular, sino porque siempre me acuerdo un dibujo animado también, cuando era chico, que se llamaba Mask. Se conectaban con una computadora y les decían, computadora, ¿cuáles son los agentes más apropiados para esta operación? Y la computadora decía tal, tal, tal. Entonces, por ejemplo, el pizzero le sonaba el reloj, largaba la pizza al carajo y se iba, ¿no?, a realizar el operativo. El veterinario también soltaba a los animales en la jaula, se iba. Entonces es como que de alguna manera intuitiva surge para cada operación que hay que realizar quiénes son los agentes más adecuados, aunque casi siempre hay unos 3 o 4 que están. Entonces hay como esta cosa de que si bien está este grupo usual, es bastante cambiante, inmutable y va, en realidad es como un cuerpo. Lo que no hay no hay una currícula, para responder también al comentario que había hecho Nepsis en el podcast anterior, si mal no recuerdo. Sí, no hay una currícula de estudio. No, aunque la abadía tiene su brazo escolástico. Se ofrecen talleres y seminarios de muchas diversas índoles que son siempre introducciones, de alguna manera, para que la gente luego, si quiere explorar más, lo pueda hacer en otros contextos. Ahora, que en la abadía uno pueda tocarse con muchas de estas cosas no significa que no haya profundidad, en absoluto. Han habido experiencias sumamente transformadoras. Es decir, aunque no hay una currícula, aunque no hay un corpus formal, no hay una iniciación que nosotros podamos brindar, pero sí hay experiencias iniciáticas, definitivamente. Entonces, si hay criterio iniciático o no, para responder al comentario que habías hecho en el anterior podcast, no hay una currícula, pero hay experiencias iniciáticas todo el tiempo. Las vuelcan en performance. Bueno, O ahí voy el a performance también es un vehículo. Pero también podría sí. haber experiencias iniciáticas en cuanto a iniciaciones en alguna de las tradiciones. Sí. O no, digamos, supongamos... Mira, la casa ha sido, no es que nunca ha sido sede de una tradición mistérica, pero ha albergado actividades de distintos círculos de trabajo. Desde la OTO en su momento, por ejemplo, la FRA fue presentada en la abadía. Han habido, bueno, hay un círculo de práctica wicano muy interesante. Ahora, en este año ya no están ritualizando, pero ellos ritualizaban seguido en la abadía, los sábados, ¿no?, los realizaban allá. Han habido grupos de trabajo telémico internos también. Igual insisto, en absoluto la abadía es un lugar que sea la sede de una tradición en particular, para nada. De hecho, uno cuando ingresa, la primera antesala en la que uno llega se llama el Salón de los Supuestos Opuestos, y hay volantes con frases de un montón de distintas corrientes para que el visitante ya sepa de movida que no es una sola la que rige la casa. Y después, cuando ingresás más allá todavía, hay un mueble lleno de artículos de un montón de tradiciones distintas. Telema está presente, así como está presente el sufismo, está presente la Kabbalah, está la Rosa Cruz de la Golden, bueno, hay un cuadrito donde está el profeta Mahoma, la paz sea con él, Jesús, el Cristo, el Buda histórico,
Nada, tendrían que visitar para, Ya vamos, tenemos que para ver. Pero no me quiero dejar de... Vamos a caer por ahí en breve. Sí, ya. Bueno, te he invitado algunas veces, pero no has podido... pido justo... disculpas públicas, No, sí, está ya me bien. ven invitando. No hay problema. Pero la próxima que vos consideres que sea un día ideal para que... Sí. Vos habías mencionado la palabra performance. Sí, porque yo vi en Sí. tu medio de difusión, digamos, virtual, que Sí. hay, digamos, manifestaciones Pareciera- artísticas exactamente. que he visto, según lo que intuyo, que tienen que ver con la danza, Eso lo voy a con cierta explicar también. representación ritualística. Exactamente, lo voy a explicar porque también es en respuesta a unos comentarios acá hechos en la sesión pasada. Hay una cuestión que es delicada y que es muy pertinente, y es que, y esto no pasa simplemente, puede pasar en cualquier lugar, ¿no? Cuando un ritual es mera representación y no produce efectos tangibles. Bueno, eso no pasa en la abadía. En la abadía definitivamente hay efectos tangibles y no son representaciones. Aunque lo que nosotros decimos que es la especialidad de la casa, entre comillas, digo la casa porque hacemos cosas en la calle también. Eso he visto también. Sí, exactamente. Hacen como irrupciones callejeras. Exactamente. Aunque nosotros utilizamos elementos de las artes escénicas, ya sea un poco del teatro, un poco de la performance, tenemos una preocupación estética importante. ¿Por qué? Bueno, de hecho nosotros muchas veces decimos que la especialidad de la casa o de lo que hacemos usualmente llamamos perfomagia, pero es un término que detesto igualmente. Sí. Lo que pasa es que lo uso como para más o menos que rápido se entienda. Claro. No puedo decir magia... Decís, no sí. soy Jodorowsky, claro, por las dudas. No, porque lo de él es psicomagia. Es Claro, psicomagia, pero claro. puede dar al Pero también tiene mucho que ver con la idea de utilizar lo escénico. Sí, exactamente. Lo que como- pasa es que muchas veces, no sé si sea acá lo mismo o Sí. no, pero la persona muchas veces interactúa, Sí. sube al escenario, digamos, o lo que sea, y Sí. ahí se hace algún aspecto, se toma de un ritual, de algún Sí. ritual chamánico, porque viene mucho de esta tradición. Lo que decía Jodorowsky, el planteo de él, por lo menos con la psicomagia, es que el inconsciente toma la metáfora. Entonces, a través de representaciones dramáticas, de alguna manera uno puede pongámosle, sanar aspectos, ¿no? Claro. Que están medio complicados O en el hablarle, psiquismo. claro, hablarle a la mente en el idioma de los sueños. Exactamente. digamos. Bueno, igual. También tiene eso, Sí, también. es que en realidad eso es la práctica mágica en sí, de alguna manera. O sea, también que él lo populariza de alguna manera, pero la utilización de símbolos para despertar o destrabar o activar centros del complejo psicofísico es lo que se hace en la práctica mágica, de alguna forma. Claro. Pero volviendo a lo de la perfomagia, que insisto es una palabra que no me cierra para nada, pero ¿por qué la usamos? Por esto. De momento es la que hay. Porque no podemos decir magia, no porque no sea, es magia siempre, es magia ceremonial y de otras clases, digo otras clases porque a veces se utilizan cosas más atávicas, más chamánicas, más telúricas o tónicas, digamos. Es magia, pero con, como les decía antes, herramientas que se toman, algunas del teatro, algunas de la performance, algunas, bueno, del cine también, porque nosotros tenemos una preocupación estética muy importante. ¿Por qué se usa todo esto? Porque como la abadía es un punto de entrada para mucha gente, porque mucha gente hay que no se atreve a directamente mandarse a una institución mistérica. En cambio en la abadía encuentran un lugar que como también es un espacio contracultural, es un espacio en el cual pueden ser libremente y no sentirse de pronto tan observados o juzgados, y ahí pueden entrar a este mundo de la búsqueda espiritual y nosotros le damos esa oportunidad a través de algo que lo pueden experimentar de un lugar más lúdico si se quiere. Ahora bien, nosotros nunca hablamos de público. En absoluto, porque todo es sumamente participativo. O sea, de hecho decimos asistentes, partícipes, pero nunca decimos público porque no es un No espectáculo. es que la gente va y se queda sentada. Y Bueno, no, a ver, sí y no. Es decir, hay un espacio en el que normalmente, pero a veces están en torno o están adentro con nosotros, pero siempre hay... se busca que tengan hay una una interacción. especie de ¿no? Que tengan participación. Absolutamente, y siempre en lo que se está haciendo se da por sentado que están presentes los asistentes. O sea, no es que a ver, como que yo te diga que vas a una obra de teatro, en absoluto. Aunque hay distintos niveles meta niveles de lenguaje. A ver, te doy un ejemplo. Nosotros utilizamos una cosa que llamamos la identidad mágica exaltada. Todos los que estamos acá creo que podemos sostener que tenemos identidades mágicas o motes mágicos que hemos tomado en distintas órdenes, o no, también por fuera, Sí. porque uno de pronto se busca su propio nombre, que no es el nombre que nos asignaron civilmente cuando Sí, ya. nacimos, claro. Mi nombre mágico es Auric the Grey, yo lo he usado en todos los círculos en los que he estado, el mismo siempre. Pero ¿qué es la identidad mágica exaltada? Es ese ideal que uno tiene de lo que sería la versión más perfecta de uno mismo, aplicarla en un extremo, es decir, vestirse como uno se vestiría de acuerdo a eso, moverse de acuerdo como uno se movería en sintonía con ese ideal más alto, hablar de esa manera. Entonces nosotros cuando ritualizamos, utilizamos las identidades mágicas exaltadas de cada uno. Es como que yo te diga que estás en Camelot
en la mesa redonda, bueno, todos son caballeros, ¿no? Pero cada uno tiene su propio estandarte y su propia armadura distinta. No por esto estamos renegando en absoluto de cuando uno participa de órdenes establecidas, generalmente hay una túnica específica de acuerdo al grado, de acuerdo a la actividad. Bueno, acá no pasa eso, pero porque se está usando otra cosa. En ese sentido es como si uno estuviera viendo una especie de cómic vivo, ¿no? Como si estuviera siguiendo una historia, porque aparte nosotros nunca repetimos nada de lo que hacemos. En ese sentido hay muchas cosas de la performance también, porque no es una representación, lo que ocurre está ocurriendo en el momento, hay mucho de lo espontáneo también, y hay absoluta participación del que está ahí, que está siendo atravesado, como nosotros también, mira, y en esto me acuerdo de lo que mencionaba, este término que mencionaba Nakab y Juan Salzano en la entrevista anterior, el vector mágico. Me parece que es muy adecuado el término, ¿no? Lo que se busca es generar eso, el vector mágico. Acá justo está pasando el vector bajo tierra, ¿no? El subte acaba de pasar. El vector bajo tierra, sí. Y bueno, qué interesante como metáfora, ¿no? Lo bajo tierra, claro, totalmente. Entonces, de alguna manera, hay como porque nos gusta mucho traer la leyenda de nuevo, ¿no? Que uno pueda también abordarlo desde el lugar de lo narrativo. Vamos como haciendo una narración a medida que va. Entonces uno puede ir a uno de los actos que realizamos y ver rostros reconocibles. Más allá de que por ahí no es mi cara como José Luis, sino que uno de repente, si han visto fotos de lo que hacemos en la abadía, deben haber visto. Sí. Hay alguien, por ejemplo, con una máscara mitad negra, mitad blanca, ese soy yo. Sí. Cristian Ereus siempre está usando la misma túnica. Sofi Luminara, que es otra persona importantísima en la casa, el núcleo duro también se la ve usualmente con un atavío similar, aunque nosotros lo cambiamos de acuerdo a la ocasión también. Por ejemplo, cuando hacemos operativos en el contexto urbano, a veces tenemos atavíos más de acuerdo a lo urbano. Entonces hay como una parte que tiene algo de la ficción, pero no porque sea ficcionado, sino porque es como una herramienta que utilizamos también, para que alguien que ya muchas veces ha presenciado y ha participado en lo que hacemos, sí, porque aquella vez, ¿te acordás que Auric había dicho esto? ¿No? Ahora bien, el sábado anterior yo te había invitado, hace como un mes, te había invitado a un acto que hicimos que llamamos El Sol y la Luna, la senda secreta del templo. Sí, no me acuerdo. La idea de ese día era evocar el hipotético encuentro entre el templarismo y el misticismo arábigo, porque bueno, se dice, por lo menos el relato esotérico da cuenta de que de esa manera un poco nos llega el misticismo perdido de la antigüedad a la tradición occidental moderna, mágica y mistérica en general. Entonces evocábamos un encuentro entre un templario y un sarraceno que era un sufí, que era un hashashin. Eso sí tenía de pronto una cuestión teatral, porque Cristian, en vez de estar canalizando su identidad mágica, estaba representando al templario, y Dante Septem, que es otro conspirador invaluable de la casa, estaba representando al sarraceno. Pero ¿cómo es que todos los presentes se conectaban con eso? A través mío, que yo estaba como Auric, en el punto liminal, o sea, como la conexión entre lo real y la representación. Pero aún así, en la representación, que no era una representación, había rituales, por ejemplo, destierros, el no nacido. Fue un no nacido que se hizo ese día, que fue, no sé, movió todo. Fue impresionante. Lo hacía el templario, supuestamente habiéndolo aprendido del sarraceno, ¿no? Porque era como en 3 actos. Si vos veías la conexión que lograban ellos, como en el desierto, que era una metáfora también, realmente, ¿no? Y al final el templario era iniciado por este sarraceno sufí hashashin, digamos. A nosotros nos gusta, siempre no hay que una temática única, una tradición única que se toma. Un día podemos estar haciendo esto y al día siguiente estamos tomando algo por ahí de otra, algo más local, algo más, así como esto por ahí era arábigo, porque tenía que ver un tema. Ahora vamos a hacer algo que tiene que ver con lo nórdico y así, ¿no? Faltaba que apareciera uno vestido de papa gritándole al templario, traidor, yo te vale para que los liquides a esto, no para que te terminen iniciando. Y sí. Bueno, qué tema, ¿no? Porque los templarios es todo un tema. Bueno, por eso. No sé si más o menos un poco voy respondiendo las incógnitas. Tranquilo, vas perfecto. Que tenían Sí, aparte, bueno, porque hay gente que, como es, por ahí no nos conoce acá. Sí. Y seguramente después de esto, por ahí te encontrás con caras nuevas en tu próximo. Sí, porque es súper bueno que haya un espacio donde se desarrollen. Donde sabes que además donde nos podemos juntar todos. Claro. ¿Cuánto hace que están? Estamos en el año 4. Hay que aclarar algo, igual, es un domicilio particular. Es decir, que esto es un lugar que uno entra, pasa y puede entrar. Lo cual no significa que sea elitista. Es elitista en un solo sentido, que te tenés que enterar que existe y que te tenés que, justo por alguna razón, ser el conocido de alguien más y ser invitado. Pero fuera de eso no hay ningún tipo de elitismos. Para nada, no hay jerarquías. Mientras vos seas responsable, es un lugar en el que se respira libertad, como decía el tío Dani, que es una persona que elevamos a la condición de santo de la corriente, el tío de una de las personas del núcleo duro que murió el año pasado, lamentablemente, y él solía ir a la abadía, y él decía eso, es un lugar en el que se respira libertad.
Entonces, sin caer en la famosa máxima de que Claro. el que es amigo de todos no lo es de nadie, porque tampoco es la idea, pero Claro. somos bastante... recibimos gente de todo tipo de... Y es muy importante la gente que no está iniciada también. Aunque en el núcleo duro tenemos gente iniciada, en la Otto, en la Golden, en la IoT, también Claro. tenemos gente que no está iniciada. A ver, ¿qué significa ser iniciado o no iniciado? Porque para el caso estoy seguro que ustedes deben conocer un montón de gente que teniendo el grado 30 y... 8000. Claro, y vos decís, en lo interpersonal decís, pero esta persona tiene cero trabajo interno. Sí. Y Sí. después tenés gente que... Tristemente hemos conocido. Y bueno, no, pero a todos nos ha pasado eso. Y seguimos conociendo. Y sí, y después Y vamos a gente... Es Totalmente. puro atavío y después Es que, ¿sabes qué pasa? hacen agua por todos lados. Hay dos divorcios que yo noto en gran medida en la práctica espiritual y mágica sobre todo también. Un primer divorcio que es entre la práctica y las reivindicaciones sociales. Y un segundo divorcio que es entre la práctica mágica y el trabajo interno. Yo veo mucha gente que inclusive mueven mucho poder, mucha energía, o sea, ritualísticamente hablando, Ujú. y que vos realmente experimentás con esas personas transformaciones, pero que luego en sus vidas personales tienen unos flores de quilombo, y yo no estoy diciendo con esto que no tengamos que tenerlos, porque ahí está lo No, iniciático claro, bueno, también. ahí hay Pero- que aplicar también. Claro, pero viste que hay como una delgada línea en la cual vos decís, bueno, esto ya es algo como que es más vicioso y un escapismo, más que Claro. realmente estar atravesando Claro. una ordalía Sí, sí. o la noche oscura. Sí. Y ahí es donde vos decís, y también se conecta con lo que hablabas acá Nepsis en la anterior emisión con la representación, ¿no? Llegan a un punto que termina siendo representación nada más, porque si lo que estás efectuando no te está implicando una transformación profunda en la vida cotidiana, yo estoy convencido de que en lo interpersonal es donde más se ve el trabajo Sí. interno del buscador. Porque a la montaña nos podemos retirar todos. Eso en Cábala se ha leído, ¿no? La representación del árbol de la vida y Sí. cómo ciertas personas pueden tener mucho poder de Sod y no la tierra, claro. el reino, lo material, Sí, cómo sí, se sí. tiene que manifestar. También, claro, totalmente. Claro, que es un glifo que la idea de eso es justamente que el trabajo sea parejo, Sí, sea sí, completo, sí. sea equilibrado, digamos. Y No, porque donde- si no, acá, claro, dejan muchas cosas pendientes y sí, vos como dijiste recién, ves que tienen un montón de poder o que concretan ciertas cosas, pero por ahí, o tienen por ahí Y- proyecciones astrales, pero en la vida un desastre. Sí, también pasa al revés, ¿no? También hay gente que tiene muchísimo trabajo interno, pero que no se atreven a lidiar con el poder. Sí, sí, exacto. Cosa Sí. curiosa, ¿no? Porque el poder Sí. también hay que tratarlo. O sea, También hemos conocido a los que se asustan Sí. de lo que pueden llegar a manifestar Sí, sí. y prefieren reprimirlo sí. y bueno, y seguir diciendo que las cosas te pasan por... Tuve mala suerte Claro, y porque claro. o echándole culpa a todos los demás de lo que les pasa. Pero no y- Sí. se animan, Sí. no dan un Pero, paso también. claro. Entonces, claro, está cortado ahí. Por eso que digo que hay un divorcio, que no sé por qué será, ¿viste? Pero Sí. yo lo noto hace mucho tiempo. El ser Claro, humano, lo que pasa es el que ser también humano y me sus parece- complejidades. Tal cual. Sí. Hay como un trabajo, el trabajo interno, digamos que para que se manifieste después es como si tuviera que hacer todo un ciclo, ¿no? Donde va primero desde afuera hacia adentro, desde uno tiene una visión Sí. y después empieza a vivir esa visión y esa Sí. visión va acompañada Sí. dentro de cualquier tradición, de un trabajo espiritual interno, y para que transforme la vida de la persona, ese trabajo espiritual interno después tiene que comenzar como a salir. Es como si la persona se contagiase de algo Sí. y ese contagio tuviera que ser interno, profundo y absoluto para que a partir de ahí empiece a manifestarse exteriormente de una forma Sí. notoria, me parece. Mira, yo no sé exactamente si hay una fórmula de por dónde empezar, porque hay mucha gente que por ahí entra a través de lo que sería más la magia ceremonial, por ejemplo, ¿no? Ni digamos magia ceremonial, digamos lo ritualístico, lo litúrgico. Y otra gente entra más por el lado de lo interno, si se quiere. Pero la otra vez, hablando nuevamente de la gente de la halógena, con quienes, si bien no los conozco profundamente, pero he tenido alguna que otra vez contacto con ellos, y considero que de alguna forma somos como movidas primas, digamos, ¿no? Emparentadas sin conocernos, pero más o menos creo que es parecido. Y sí, los amigos de la halógena han sido... Claro, es han que- marcado digamos, un sendero ahí a fuego. Pero vos sabés que es muy loco porque... Lleva las viejas performances. Eso es lo que te iba a decir, que yo escuché por primera vez de la halógena en el contexto del ningunismo. Yo vengo bastante del palo del ningunismo y de trabajo interno más en línea Gurdjieff, digamos. Y escuchaba de la halógena, bueno. Después un día me pasó de ir a, no sé si fue en el 2009, 2010, a un evento que hubo de no sé qué cosa, en la cual había una cosa que hacían los de la halógena. Bueno, y una experiencia hermosa, muy profunda, y así después me lo escuché alguna que otra vez. Pero yo no sabía que ellos estaban conectados también con lo que sería
está bien, para hablar en términos oficialistas, ¿no? Con corrientes en particular y que tenían su búsqueda. Claro. Eso me enteré el año pasado, recién me pareció un flash, ¿viste? Porque mirá qué loco. Y aparte de que ellos nunca se presentan de esa manera, no es que dicen, ¿viste? Nosotros representamos una... Es algo que te enteras después, que eso habla muy bien también de ellos. Y la otra vuelta, como les decía, como es una época de reencuentro, ¿viste? Así de, Sí, con gente que de repente... están pasando cosas. Desconocidos conocidos, me gusta decir. Hace poco fui a una lectura que hicieron de poesía, tanto Salzano como Nacabra, y después me quedé hablando bastante con Salzano, y hablando de este tema, del divorcio, del trabajo interno con la cosa más ritualística, él me tiró una metáfora muy interesante. Él me decía que la magia ritual es como la sinfonía que toca, ¿no? La orquesta, pero antes hay que afinar los elementos, los instrumentos. Sí. ¿No? Elementos. Claro, los elementos, está bien, claro. Está bien. Pero ojo, bueno, pasa igual que vos ves personas que sin tener una estructura, a mí me gusta decir una robustez psicofísica, que igualmente por ahí ritualizan y vos decís, ¡fa, boludo, la energía que se movió acá! Pero che, mirá todo lo que le pasa a esta persona en su vida, ¿por qué? ¿Cómo puede ser? Y bueno, a ver, así hasta el mismísimo Crowley, por dar un ejemplo, ¿no? Es un tipo que tuvo quilombo en su vida. Y bueno, es complicado, ¿no? El gran Alistair. No sabemos en Yo qué creo medida lo buscaba y le gustaba, porque eso de irse sin pagar de los hoteles, Claro. qué sé yo, Claro. yo pienso que él entraba al hotel de lujo pensando de este Sí, hotel me voy a ir sí. sin pagar. Sí, Así sí. que hay Claro. un montón de quilombos Sí, que le problemas y gustaban. problemas. Hay personas que por ahí, que justamente no trabajan bien Sí. la cuestión de la materia, ¿no? Y otros que incitan eso. Que lo Bueno, provocan. Austin Spare, que Sí. digamos ya en su edad más avanzada sufría mucho la pobreza, ¿no? A pesar de que Sí. eso podría ser un tema también de justo con lo que él podía hacer, porque no podía por ahí trabajar sobre eso, ¿no? Y bueno, ¿Te referís a siempre puede que haber. como que tenía el elemento tierra un poco ahí desatendido, decís? Quizás, no sé, Pero sé es que era Hay que, bastante- hay que ver porque algunos capaz, Y a no veces- ven que tienen la voluntad, todo lo pueden demostrar, Sí. pero que quieren desatenderlo. Sí, es que Entonces, de hecho... A veces son elecciones. Es que en el caso Sí. de Spare, Casi elección. en el caso de Sí. Spare yo lo intuyo como una vida de ascetismo también. Claro. Seguramente, a ver, era un pedazo de artista tremendo, ¿viste? Uno se pregunta cómo puede ser, pero viste que le pasa a todos los grandes artistas, ¿no? Que no son reconocidos en su época. Porque además dicen que debería haber sido considerado como uno de los precursores de este estilo. ¿Qué, la magia del caos? No, artísticamente. ¿De qué del estilo? surrealismo. Ah, mirá, tranquilamente. Ahí está pasando otro subterráneo. Para el otro lado. El otro surrealismo. Sí, Spare. No, claro, no, ni hablar. Sí. Es uno de los más grandes magos y menos reconocidos, creo yo, de la historia. Otro que mencionaría también es Jack Parsons. El gran Jack Parsons y su explosión misteriosa. Ah. ¿Qué habrá pasado ahí? Sí. ¿Qué habrá pasado ahí? No sé si he respondido en general a la... Sí, tranquilo. Por ahí tiene alguna Que pregunta más. Me queda una como para ir cerrando, Sí. porque ya estamos en nuestro promedio más o menos. Nosotros tenemos como Sí. más o menos como regla hacer podcasts semibreves, Sí. pero contundentes. Está muy bien. Viste que se A mí me habla quedó mucho. también una cosita para mencionar, pero primero No, escucho tu pero pregunta. no te quedes sin... No. Viste, igual esta es la primera vez de varias que vamos a hacer. Bueno, por supuesto, cuenten conmigo. Claro. Ya con este conspirador... Claro, la abadía, Sí. digamos, ¿es un constante devenir o va hacia un fin? Bueno, O si yo las dos planto cosas. todo esto para un día retirarme Está y bien. dejo las divisiones inferiores Está siguen. muy bien, está ¿Entendés? muy bien. ¿Viste? Cuando esto se habla del parampara, Bueno, está esa muy bien. obligación del maestro, Sí. Bueno, no, del igual discípulo seguir el... no hay maestros. En todo caso, a ver, bueno, hay muchas cosas para responder a esto. Primero, y si me olvido responder la pregunta, recordámela, porque voy a empezar por otro lado. No, si vas La a un fin, abadía, si vas a un fin, sí, o es devenir permanente. Sí, son las dos cosas. Hay un devenir y hay un fin, las dos cosas. La abadía puede no estar mañana, pero lo que se formó ahí va a subsistir. A mí me gusta decir siempre que la abadía... Bueno, de hecho hay un cuadro en la casa muy importante que es una versión que hizo Sophie. Sophie es mi compañera y es... Artista, plástica. También, claro, y ella es parte del núcleo duro de la casa. Luminara es su nombre mágico. Ella hizo un cuadro de una versión suya de La Torre del Tarot. Y yo siempre digo que de alguna manera nos recuerda de que todas las construcciones caen, ¿no? No significa que la abadía tenga que caer o lo que sea, sino que hay que permitir las transformaciones, los cambios. Y va a tener sus ciclos también. Y ya los ha tenido, no, ni hablar. O sea, Vas yo- a pelear el campeonato y después vas Sí, a pelear el descenso. No, ya los ha tenido. Inevitable, De hecho, como a mí todos me- los que estamos en grupo hemos Sí, pasado. sí, bueno. Ahí va. El cónclave de las sombras es el nombre que nosotros le hemos puesto a la especie de no grupo, no clan, no cofradía de magos, guerrilleros ontológicos y etcétera,
Sería como interno ese No, es grupo. tanto interno como externo. Ah. Es desde ese grupo es que se hacen las cosas que se hacen. Y el Cónclave de las Sombras no tiene un corpus de gente fijo, sí y no. Es cuántico. Uno se da cuenta al momento cuando tiene que ser convocado para X operación. Sí, y Que no, es como antilógico. como les comentaba la otra vez, ¿viste? Antes, esto pareció el dibujo animado Mask, ¿no? Sí. Que los agentes se autoconvocan de alguna manera. Pero, si bien no hay un corpus iniciático, de alguna manera, siempre que nosotros efectuamos un acto, por decirlo de alguna palabra, ¿no? Porque no me gusta usar evento porque es horrible, y ritual, si bien cumple bastante, pero es un acto, ¿no? Es como que dentro del acto hay ritual. Siempre que realizamos un acto operativo, yo digo que esa es la iniciación también. Cada una de las personas, porque es como un ejército, vos te entrenás para luchar en la guerra, pongámosle, ¿no? Pero ¿dónde se ven los pingos? En el campo, digamos, en la batalla. O sea, Sí. porque todo muy lindo, yo me he visto, viste la regalía, todo, la medallita, qué sé yo, bla, bla, pero en el campo de batalla se ve la cosa. Entonces, para nosotros, los rituales que efectuamos, tanto en la casa como en la calle, esos actos, son las iniciaciones de alguna manera, porque son pruebas de fuego muy importantes. Y además, si bien no hay grados, pero sí hay algunos de nosotros que lo venimos haciendo hace más tiempo que otros. Entonces, no es que algunos son más que otros. Pero de última hay algunos que por ahí tienen un poco más de experiencia en este tipo, esta forma de realizar la gran obra, digamos. Entonces, algunos de nosotros, que estamos hace más tiempo haciendo esto que mal llamamos perfomagia, hemos como de alguna manera iniciado a otros en las distintas vicisitudes de llevar a cabo estas cosas de esta manera, y muchas veces hemos dejado que esos otros organicen también los actos. Entonces, ves que aquí respondiendo a tu pregunta, porque... Saben delegar. Totalmente, no, porque es muy importante lo transversal en la casa. No es que cualquiera, digamos, que se acerca a nosotros enseguida ya está efectuando. No, tenemos que entrar en confianza, tiene que ser alguien que demuestre no solamente su interés, sino también su compromiso con la gran obra y sobre todo también una eficacia mágica, ¿no? Eso es muy bueno porque como grupo que se maneja energéticamente, Sí. si no sabes delegar y no sabes un montón de cosas, No, caes en ya el lo gran experimento. riesgo de volverte conservador. Y Ser conservador, no sé, Bueno. algunos serán conservadores en algunas áreas de la vida y les Sí. funcionará, pero en esta yo puedo dar fe que ser conservador en esto es el suicidio absoluto. No, totalmente. Justamente el arcano de la torre, claro. les pega duro a los conservadores. Es que por eso también es que, claro, totalmente. Esto va mutando. El Cónclave de las Sombras es ecléctico, es cuántico, es como que uno intuitivamente sabe que tiene que participar de un acto. Igualmente hay una organización, obviamente, no es tan así. Está bien, obvio. Pero lo que No voy se es organiza que, todo solo del sí, aire y como hemos tenido experiencias, yo he tenido muchas experiencias en grupos de trabajo, en órdenes, iniciaciones, etcétera. Y uno ya ve que que trabajo grupal es lo más difícil que existe y casi siempre termina mal. No por eso uno no tiene que dejar de experimentarlo, es muy importante. Pero por eso también es que tratamos de mantener un poco esta cosa parecida a lo que yo mencioné antes, que decía Gurdjieff, ¿no? Que se arma y se desarma, pero no porque no. Hay una egrégora igual. Y ojalá que haya iglesia, como decías vos la otra vez. Está la egrégora, pero también mantiene una cierta higiene, ¿no? De no estar siempre esta cosa como endogámica, ¿no? Como que no permite... entonces, eso permite también su subsistencia en el cónclave. Y por supuesto que hay un aspecto interno de la abadía, ya que sí, pero por ahí no es la forma en la que podría pensarse normalmente en los términos tradicionales. De hecho, para mí, a veces las fuerzas contrainiciáticas son la tradición. No siempre, por supuesto, pero a veces sí, por esta cuestión enquistada que a veces se suscita, que vos Muy decís. importante esto. A mí una vez Sí. estuve en una fraternidad Rosacruz, Sí. el maestro, o sea, un viejo ya de 80 y pico, justamente mencionaba, decía, pese a los que no les gusta lo que, Sí. o sea, a mis colegas que tienen la misma edad, que tienen por ahí, viste, un cargo importante, no les gusta, esto sucede y les aconsejo practicar ciertos rituales de esta orden porque lo que genera es eso. Claro. Sí. O sea, la limitación, también, sí, como cadena, o sea, te va atando la egrégora y no te permiten ver otras cosas, un condicionamiento. Y se vuelve ancla, te hunde Claro. después. Uno puede tener un pie en cada lugar. Yo creo sí. que está muy bueno tener un pie adentro de transmisiones directas, digamos, ¿no? En términos así tradicionales, y también tener la capacidad de generar su propia cosmología, ¿no? Exacto, sí. Ser creativo. En este sentido es muy criticada la magia del caos, por ejemplo, ¿no? Siempre lo tradicional la critica mucho, y yo lo entiendo porque
carece de moral en gran medida y aparte cualquiera puede autoadjudicarse a ser un mago del caos y en realidad es un relativismo, Sí, ¿viste? sí. Porque permite O tanta usar eso de libertad. excusa para hacer cualquier Exactamente. paparruchada y decir, no, yo soy del caos. Exactamente. Entonces Ahora hago bien. cualquiera y, ¿viste? Claro, pero si sacralizar la chantada, digamos. Totalmente. Pero si vos tenés ya esta robustez psicofísica que decíamos antes, ya sos un buscador, ¿no? Que tenés unos años. Sí. Si vos ahí utilizás las herramientas que de repente ofrece una corriente como la magia del caos, pueden ser muy útiles porque justamente lo que instigan es a la creación. Pero insisto yo, viste, uno no tiene que dejar de atender nada, porque también caer en esa absolutamente, en este porque pues, es posmoderno obviamente, y lo Claro, posmoderno sí, tiene totalmente. sus grandes vicios, ¿no? Tiene sus- Su cosa cínica, que como que Sí, nada sí, tiene sí. valor, Sí. viste, no hay. Nosotros solemos decir que nos consideramos parte de lo que sea la cuarta mano. Obviamente hablar de manos es también como un mapa medio, viste, pero ponele la mano izquierda haciendo una cosa media. Ya sabemos que la mano izquierda, ya sabemos Sí, que la mano yo sé derecha. todo. Consideramos que la mano, perdón, que la tercera mano es algo así como lo posmoderno, magia del caos, entonces somos la cuarta mano, digamos. Como Cuarta mano, tomamos los objetivos de la mano izquierda en términos de encontrar la deidad inherente. Total, en Argentina inventamos la mano de Dios, así que... La mano de Dios, totalmente, ¿no? Tranquilamente, Y esa vos- que la quinta mano. Claro, eso. No, mira, yo creo Entonces- buscar los objetivos de la mano izquierda en términos de reconocer que la deidad está adentro, pero no caer en los vicios individualistas de la mano izquierda. De pronto también utilizar la disciplina, los valores de la mano derecha, pero no caer en sus dogmatismos, en su moralina, digamos, ¿no? Utilizar las herramientas de la magia del caos, pero sin caer en sus relativismos absolutos. Entonces, tomar Está un poco bien. de cada cosa, y aparte la cuarta mano es la mano de cada uno de nosotros, en realidad, la mano de la mano del continuo devenir. Entonces, Lo indescifrable, hay lo que- Está claro. bueno ese punto. Una vez leí un libro, El satanismo y la magia, muy antiguo, Sí. Jules Boyce, no sé cómo se usa, Jules Boyce. No es muy famoso, pero sí los que leen por ahí esos temas, y explicaba lo mismo, la limitación que hay cuando uno solamente considera que Dios está adentro, porque no existe un adentro y un afuera. Claro. Entonces Claro. hay que saber tomarlo, porque si no empieza a actuar por ahí un ego inferior, Sí. y la persona se cierra ante el mundo, Sí. y también lo que tiene aquí adentro está afuera. y siempre está esa difusa frontera, Fíjate que es afuera, que es adentro. pero viste que Sí, se sí. está usando, por alguna razón, modernamente, se habla mucho, se dice, como arriba es abajo. Y no se está diciendo como abajo es arriba también. No sé por Claro. qué está pasando eso. Hay como Sí. una tendencia últimamente y sí. es dialéctico, ¿viste? Sí, sí. Sí, habría que agregarlo. Así Y que como- bueno, hay un fin, digamos. Hay ¿El un fin fin. cuál es? Es un fin no en el sentido de cuando pasa tal cosa terminamos, sino de que el objetivo es bueno, un poco lo de la guerrilla ontológica, o sea, Claro. dinamitar los pilares que sostienen nuestro mundo, generar posibilidades de túneles de realidad alternativos y más que encanutar el conocimiento, como suele pasar muchas veces y por pretensiones de poder, Sí, a esparcir la especia, que esté disponible para personas que por ahí lo están buscando y de repente o no conocen o no se atreven, y después que cada uno busque su forma, digamos, ¿no? Está muy bien. Ese es el objetivo, si se quiere. Y nuestra misión es un poco más hacia afuera, o sea, es para adentro también, por supuesto, pero tiene mucho la impronta de... Es una militancia también, ¿no? Por eso también vamos a las calles y efectuamos operativos para que... Y han pasado cosas muy locas, tanto en la casa como en la calle, experiencias realmente transformadoras, iniciáticas, que bueno, para otras oportunidades podemos... Bueno, está bien, por un día salimos a la calle con los amigos de la abadía. ¿Por qué no? ¿Quién te dice? ¿Por qué no? Así que bueno, hablando del no fin, paso a hablar del fin, o sea, del fin de este capítulo. Por hoy vamos finalizando, hemos tenido una charla muy linda y bueno, nos encontramos en el próximo, que calculamos más o menos siempre, tenemos una secuencia 2 semanas más o menos, estamos siempre renovando la energía y A muchas veces veces... continuando con otro podcast, Sí, otras porque veces planteando temas nuevos. Hacemos como hay cuestiones mucho, en hay la cual tanto para hablar que... salteamos temas a veces y pasamos a otro por encima, hacemos como puentes y retomamos. Y utilizamos también las preguntas que nos lleguen. Claro. Así que, por ejemplo, si llegan preguntas a partir de esto que estuvimos charlando, también está Sí, bueno. sí, después vamos a estar comentando también otro complejo esotérico que ha nacido, ingeniería esotérica, pero ya vamos a estar con otro. Es muy importante que exista un espacio radial, entre comillas, como Radial, están claro. ustedes ofreciendo... Sí, Decimos, esto es humilde, esto es a corazón, lo estás viendo acá. sí. Es una operación a corazón abierto, Sí. pero el resultado está dando sus frutos. Así que una vez más, te agradecemos mucho. Yo a ustedes. Gracias. Acá Enhorabuena. esta puerta siempre queda abierta una vez más para vos. Gracias. Y nos estamos Y encontrando. por supuesto las puertas de la abadía están más que abiertas para ustedes también. Ahí vamos a estar. Para lo que tengan que usar el espacio. Buenas noches.
sky and in the eye and in the sky and in the eye and if you want to touch the sky, just put a window in your eye. See the sun and see the rain, see the window, see the pain. See the sun and see the rain, see the bird's eye, see the brain. Nation cities rise again. See microscopic